En Sudán dispararon contra cristianos que oraban, pero una luz cegadora detuvo las balas. La frase resonaba como un eco imposible, una especie de leyenda que alguien había dejado escapar en medio de una conversación apresurada en un café del centro histórico de la Ciudad de México. Alejandro, periodista con más de una década de experiencia en cubrir conflictos y testimonios de fe, escuchó esas palabras por casualidad y no pudo apartarlas de su mente. Algo en su interior lo empujaba a investigar, como si ese enunciado escondiera no solo un hecho extraordinario, sino también una verdad capaz de transformar vidas. Y antes de adentrarnos en esta historia que va mucho más allá de lo imaginable, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás relatos que inspiran, conmueven y te invitan a reflexionar sobre la fuerza de la esperanza en medio de las pruebas más duras. Alejandro no era un hombre ingenuo. Había crecido en Iztapalapa, entre el bullicio de mercados, las procesiones de Semana Santa y las historias de barrio donde la supervivencia era una prueba diaria. Su madre siempre le decía que la fe era lo único que no podían robarle, y esas palabras se habían grabado en su memoria. Ahora, como reportero en una revista independiente, buscaba relatos que marcaran diferencia, que hablaran de la dignidad humana más allá de las estadísticas frías. Una tarde, sentado en la terraza de un café frente a la Alameda Central, recibió en su celular un breve mensaje. No fue un rumor. Ocurrió en Sudán. Yo estaba ahí. No había nombre, solo una dirección de correo electrónico y un tono de urgencia que erizó su piel. ¿Quién escribiría algo así? ¿Y por qué justo a él? El periodista sintió una mezcla de excitación y duda. No era la primera vez que alguien intentaba captar su atención con promesas de revelaciones impactantes. Pero esa frase inicial, aquella sobre la luz que había detenido las balas, se sentía diferente. En México, donde la violencia era una sombra persistente y las historias de milagros convivían con la dureza de la vida cotidiana, aquel relato parecía un reflejo lejano de algo que también podía pertenecerles. Caminó de regreso a su departamento en la colonia Narvarte con la mente inquieta. En las calles veía vendedores de tamales, estudiantes con mochilas pesadas y niños jugando fútbol en canchas improvisadas. Todo le parecía real, tangible, ordinario. Sin embargo, dentro de sí había una llama encendida. La necesidad de averiguar si aquel testimonio desde África escondía una verdad mayor. Esa noche apenas pudo dormir. Soñó con iglesias humildes, con hombres armados interrumpiendo oraciones, y con una luz que lo envolvía todo. Despertó sudando, con la sensación de que algo más grande lo esperaba. Al amanecer, decidió escribir un correo al remitente anónimo. Las palabras que eligió fueron simples. Soy Alejandro, periodista en México. Cuéntame lo que viste. Mientras tecleaba, recordó las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, donde multitudes caminaban kilómetros bajo el sol solo para agradecer un favor recibido. En esos rostros cansados pero llenos de fe, encontraba un eco de lo que tal vez había sucedido en aquel lugar lejano llamado Sudán. Una oración interrumpida por disparos y de pronto, una luz. ¿Podría la fe tener esa fuerza? Alejandro no lo sabía, pero en el fondo de su corazón sentía que estaba a punto de iniciar un viaje que lo cambiaría para siempre. Lo que empezaba como una simple curiosidad profesional, pronto lo llevaría a enfrentar dudas, miedos y convicciones que nunca había cuestionado. Y así, con el primer correo enviado y un torbellino de preguntas en su mente, Alejandro dio el paso inicial hacia una investigación que lo conduciría mucho más lejos de lo que jamás imaginó. El correo tardó en responder más de lo que Alejandro esperaba. Pasaron 3 días de silencio, durante los cuales revisaba compulsivamente su bandeja de entrada mientras continuaba con las coberturas rutinarias que le encargaba la revista. Al cuarto día, una notificación nueva apareció en la pantalla de su laptop. Yo soy David. Estuve en la iglesia aquel día. Vi la luz. Estoy dispuesto a contarte, pero debes entender que hablo con riesgo.
No todos quieren que se sepa lo que ocurrió. Alejandro leyó esas líneas una y otra vez, con un nudo en la garganta. Había un testigo real, alguien que se declaraba sobreviviente del ataque. El periodista respondió con preguntas básicas. ¿Qué sucedió? ¿Dónde exactamente? ¿Quiénes estaban presentes? El intercambio fue breve pero intenso. David afirmaba que hombres armados irrumpieron durante una oración, dispararon a quemarropa y en el instante crucial, una luz los desorientó al punto de que no pudieron continuar. La congregación sobrevivió. El periodista sabía que necesitaba viajar, ver con sus propios ojos, hablar con más personas. Sin embargo, había un obstáculo inmediato: el dinero. En la redacción, cuando expuso su propuesta, recibió una mirada escéptica de su editor. «Alejandro, ¿estás consciente de lo que pides?», le dijo el jefe, un hombre de bigote grueso y voz cansada. «Quieres que financiemos un viaje a Sudán por un correo de un desconocido. No hay pruebas, no hay nada confirmado». «Pero sí es cierto, jefe», insistió Alejandro, apoyando las manos sobre el escritorio. «Si lo que ese hombre cuenta ocurrió, estaríamos frente a una historia única, un testimonio de esperanza en medio de la persecución». El editor suspiró, miró por la ventana y negó con la cabeza. «No puedo autorizar algo así. Es demasiado costoso y arriesgado». Alejandro salió de la oficina con un sabor amargo en la boca. Las palabras del jefe lo herían, pero también despertaban una terquedad que lo acompañaba desde niño. Caminó por las calles de la colonia Roma, con el ruido de los camiones y vendedores ambulantes mezclándose en su mente. Sabía que, de alguna forma, tenía que conseguir apoyo. Esa misma noche buscó en directorios de iglesias y asociaciones cristianas en México. Envió decenas de correos explicando lo que sabía y solicitando respaldo. La mayoría no contestó. Otros respondieron con dudas o con promesas vagas, pero entre tantos silencios apareció una respuesta alentadora. Un sacerdote en Oaxaca decía haber escuchado relatos similares, aunque no en África, sino en comunidades indígenas perseguidas en otras partes del mundo. Mientras tanto, David seguía escribiéndole. Sus mensajes transmitían miedo y fe al mismo tiempo. «No soy el único que vio la luz. Otros también podrían hablar, pero tienen miedo», confesó en uno de los correos. Cada palabra aumentaba la determinación de Alejandro, aunque también sembraba preguntas. ¿Sería posible que todos coincidieran en un mismo relato? Fuera producto de la desesperación en medio de la violencia. Una tarde, sentado en un parque cerca de la colonia del Valle, Alejandro abrió su cuaderno y comenzó a trazar un plan. No tenía dinero suficiente, tampoco respaldo institucional, pero contaba con su convicción. En sus notas escribió: «Si logro que un grupo me apoye, aunque sea parcialmente, podré iniciar el viaje. Si no, buscaré otra salida». El viento fresco agitaba los árboles, los niños corrían con globos de colores y el olor de los elotes asados se mezclaba en el ambiente. En medio de esa normalidad tan mexicana, Alejandro se sentía en otro mundo. Su mente estaba en Sudán, en una iglesia bajo fuego, en una congregación que sobrevivía contra todo pronóstico. La decisión estaba tomada. Buscaría más aliados, aunque le llamaran loco o soñador. La historia merecía ser contada y él estaba dispuesto a pagar el precio. Los días siguientes se convirtieron en una cadena de reuniones improvisadas, llamadas y correos enviados casi a ciegas. Alejandro estaba convencido de que no podía enfrentar solo la tarea de investigar aquella historia que llegaba desde Sudán. Necesitaba aliados, gente con conocimientos y contactos, personas capaces de abrirle caminos donde él encontraba puertas cerradas. El primer apoyo inesperado apareció en la Biblioteca Central de la UNAM. Alejandro había pedido una entrevista con Mariana, estudiante de historia que dedicaba su tesis a los movimientos religiosos en África. Cuando la conoció, lo recibió una joven de cabello rizado y gafas grandes, con una pila de libros subrayados y un cuaderno lleno de anotaciones. «Entonces, ¿quieres investigar lo que pasó en Sudán?», preguntó ella con un tono entre sorpresa y desconfianza. «Sí»,
respondió Alejandro tratando de sonar firme. He recibido mensajes de un sobreviviente. Dice que una luz detuvo un ataque armado. No quiero caer en exageraciones, pero algo ocurrió. Necesito entender el contexto, saber cómo operan las comunidades cristianas allá. Mariana lo miró fijamente unos segundos antes de contestar. No es descabellado que exista un relato así. He leído sobre ataques a comunidades en Darfur y Kordofán. Lo de la luz, eso sí es peculiar. Pero si buscas ir hasta allá necesitas más que un mapa y un testimonio. Alejandro sonrió, aliviado de que no lo llamara loco de inmediato. ¿Me ayudarías? Necesito información de primera mano, contactos, cualquier cosa. Ella dudó, pero finalmente asintió. Te advierto que no será fácil. África no es un terreno neutro para periodistas, menos aún para extranjeros que buscan historias incómodas. Pero si de verdad quieres intentarlo, puedo apoyarte con datos históricos y con gente que conozco en ONGs. Ese mismo día, Alejandro sintió que había dado un paso enorme. Mariana se convirtió en su primera aliada seria, alguien que no solo le aportaba conocimiento, sino también credibilidad. Unos días después, viajó a Oaxaca siguiendo la pista de un sacerdote llamado Rogelio, quien le había respondido un correo con tono enérgico. «Hijo, yo no estuve en Sudán, pero he escuchado de milagros en comunidades perseguidas. Ven, hablemos». Don Rogelio era un hombre de edad avanzada, piel morena curtida por el sol, acostumbrado a caminar por las sierras llevando misa a pueblos olvidados. Lo recibió en la sacristía de una iglesia colonial, con olor a incienso impregnado en las paredes. «Mire, muchacho», le dijo mientras servía café de olla, «no todo se puede explicar con razones frías. Yo he visto comunidades enteras resistir amenazas de grupos armados solo con su fe. Lo que usted me cuenta de Sudán no me sorprende tanto». «¿Cree que pueda ser cierto?», preguntó Alejandro con ansias de validación. «Creo que la fe mueve montañas, y también creo que necesita usted prudencia. Si piensa viajar hasta allá, debe estar consciente de los riesgos. Pero si en su corazón siente el deber de contar esa historia, hágalo. La verdad siempre encuentra su camino». Alejandro salió de Oaxaca con un nuevo impulso. Entre Mariana y el padre Rogelio empezaba a construirse una pequeña red, un soporte que le recordaba que no estaba completamente solo. Sin embargo, todavía faltaba lo más difícil: convencer a más personas de que no era una fantasía absurda. En la redacción, algunos colegas comenzaron a burlarse cuando supieron de su empeño. ¿De verdad vas a dejar todo por perseguir un mito africano?, le lanzó un reportero de política con tono sarcástico. «Hay historias que valen más que una exclusiva de pasillo en el Congreso», replicó Alejandro con firmeza en la voz. Las risas de sus compañeros no lo derrumbaron. Al contrario, reforzaron su convicción. Sabía que cada paso lo acercaba a algo que podría transformar no solo su carrera, sino también su visión de la vida. Y en medio de esas dudas y certezas, comprendió que los primeros aliados ya estaban a su lado. Lo demás dependería de hasta dónde estuviera dispuesto a llegar. El eco de las palabras de don Rogelio acompañó a Alejandro durante semanas. Si en su corazón siente el deber de contar esa historia, hágalo. Aunque el periodista trataba de enfocarse en los pasos prácticos, reunir contactos, buscar fondos, estudiar la región, había una parte de sí que necesitaba algo más profundo que simples planes. Una mañana de domingo decidió ir a la Basílica de Guadalupe. No lo hacía desde hacía años, quizá desde su adolescencia, cuando acompañaba a su madre en las peregrinaciones. El atrio estaba lleno de fieles que caminaban descalzos, algunos con veladoras en las manos, otros cantando. El olor a cera y a flores impregnaba el aire. Alejandro, entre la multitud, sintió un nudo en la garganta. Recordó las palabras de su madre: «La fe es lo único que no pueden robarte». Aquellos peregrinos eran testigos vivos de eso. Venían de todas partes de México, con sus cargas y dolores, pero también con esperanza. Alejandro los observaba y se preguntaba si en Sudán las comunidades perseguidas oraban con la misma intensidad, si la luz que decían haber visto era, en cierto modo,
la misma que los mexicanos buscaban frente a la imagen de la Virgen. Se arrodilló en silencio y, aunque no era un hombre de rezos largos, murmuró: «Si debo ir, dame claridad. Si debo callar, dame paz». Esa oración breve lo llenó de una extraña calma. Al salir, el aire fresco le acarició el rostro y sintió que de alguna manera había recibido una respuesta. Debía seguir adelante. Esa noche, sin embargo, las dudas regresaron con fuerza. En su departamento de la Narvarte, rodeado de papeles y correos impresos, se preguntaba si estaba arriesgando demasiado. La revista no lo apoyaba. Su dinero era limitado y el viaje representaba un salto al vacío. Encendió la televisión y vio un reportaje sobre secuestros de periodistas en zonas de conflicto. El miedo lo golpeó. ¿Y si terminaba siendo uno más en la lista de desaparecidos? Mariana lo llamó justo en ese instante. «Alejandro, encontré más referencias históricas sobre Sudán. Hay registros de comunidades que resistieron ataques similares. Tal vez la luz que mencionan no sea algo literal, sino un símbolo. Pero igual, es un relato fuerte. ¿Crees que valga la pena arriesgar todo por esto?», preguntó él, con voz cansada. «Si no lo haces, alguien más lo hará, y tal vez lo cuente mal. A veces el periodismo no es solo trabajo, es responsabilidad». Las palabras de Mariana se le quedaron grabadas. Tenía razón. Días después viajó a Oaxaca una vez más, esta vez para despedirse de don Rogelio antes de tomar una decisión definitiva. El sacerdote lo recibió con un abrazo paternal. «Se te nota en los ojos, hijo. Estás inquieto, pero también determinado». «Tengo miedo», confesó Alejandro. «El miedo no es malo. Te recuerda que eres humano. Solo no dejes que te paralice». De regreso a la Ciudad de México, Alejandro caminó por el mercado de la Merced, entre puestos de frutas, gritos de comerciantes y el aroma de especias. Observaba la vida cotidiana con una mezcla de nostalgia y gratitud. Si partía, dejaría atrás todo eso, su familia, sus amigos, su tierra. Sin embargo, algo dentro de él insistía en que debía hacerlo. Esa noche, escribió en su diario: «Hoy entendí que el viaje no empieza cuando abordo un avión. Empieza dentro de mí, con cada duda y cada certeza. Tal vez el verdadero reto sea creer antes de ver». Con esa convicción, Alejandro comenzó a preparar lo inevitable. El momento en que tendría que dejar México para perseguir una historia que parecía increíble, pero que latía con fuerza en su corazón. El día en que Alejandro decidió concretar su viaje, la realidad lo golpeó con la crudeza de los trámites. No bastaba con el deseo ni con la fe. Necesitaba un pasaporte actualizado, un visado difícil de obtener y, sobre todo, dinero. Pasó horas en oficinas gubernamentales, llenando formularios interminables y escuchando respuestas burocráticas que lo desesperaban. «Regrese mañana. Le falta esta copia. Necesita una carta de invitación oficial». Cada obstáculo parecía una muralla que lo alejaba de su objetivo. Mariana trataba de animarlo a distancia. «No te rindas. Estos trámites son un filtro, nada más. Piensa en lo que encontrarás allá». «A veces siento que todo me empuja a desistir», respondió él, con la voz cargada de cansancio. «O tal vez es justo al revés. Si fuera tan fácil, cualquiera lo haría». Esas palabras lo hicieron sonreír. Ella tenía razón. La ayuda inesperada vino de Chiapas. Un pastor evangélico, a quien Alejandro había contactado por recomendación de don Rogelio, le ofreció apoyo. Dirigía una pequeña comunidad en San Cristóbal de las Casas y tenía conexiones con una organización misionera que trabajaba en África. «No puedo darte dinero, hijo, pero sí puedo acercarte a quienes te abrirán las puertas allá», le dijo en una llamada telefónica. Alejandro viajó a Chiapas unos días después. El aire fresco de las montañas, el olor a café recién molido y las calles empedradas lo recibieron como un respiro en medio de tanta presión. El pastor lo recibió con hospitalidad sencilla, ofreciéndole tamales de chipilín y palabras de ánimo. «Dios pone los caminos aunque a veces parezcan rodeos», le aseguró mientras caminaban juntos por el mercado local. Gracias a ese contacto,
Alejandro logró obtener una carta de invitación de una misión que operaba en Jartum. Ese documento fue la llave que necesitaba para su visado. Después de semanas de incertidumbre, al fin tenía en sus manos el pase para entrar a Sudán. La despedida con su madre fue un momento difícil. En la cocina de su casa, entre cazuelas de frijoles y tortillas recién hechas, ella lo miró con ojos llorosos. ¿De verdad tienes que ir tan lejos?, preguntó con voz temblorosa. Tengo que hacerlo, mamá. No es solo una historia, es algo que puede dar esperanza. Yo solo quiero que vuelvas vivo. Alejandro la abrazó con fuerza. Sentía el peso de la preocupación materna, pero también la bendición silenciosa que siempre lo había acompañado. Antes de partir, pasó por el mercado de La Merced. Compró algunas cosas que le recordaran a México, un rosario de madera, un pequeño frasco de mole y un rebozo que pensaba regalar en Sudán como símbolo de amistad. Mientras caminaba entre los puestos, con los gritos de los vendedores y el aroma de las especias en el aire, pensó en lo mucho que extrañaría ese bullicio. El día del vuelo, al llegar al aeropuerto, el corazón le latía con fuerza. Sentado en la sala de espera, observaba a viajeros con distintos destinos, hombres de negocios revisando correos, familias despidiéndose con risas y lágrimas, mochileros con sueños en la mirada. Él, en cambio, llevaba una mezcla de incertidumbre y propósito. «Este no es un viaje turístico», se repetía mentalmente. «Voy a buscar una verdad que puede cambiarme para siempre». Cuando el altavoz anunció el abordaje, Alejandro respiró hondo. Cerró los ojos un instante, recordando la basílica, las palabras de su madre y el consejo de don Rogelio. Luego se levantó, tomó su maleta y caminó hacia el avión. No sabía lo que le esperaba al otro lado del océano, pero dentro de sí estaba convencido. El viaje ya había comenzado mucho antes de despegar. El vuelo fue largo y agotador. Alejandro apenas pudo dormir, con la mente llena de preguntas y el estómago encogido por la incertidumbre. Cuando finalmente el avión descendió sobre Jartum, lo primero que sintió fue el golpe del calor seco, tan distinto al bochorno húmedo de la Ciudad de México. El aire parecía fuego, y el sol caía con una intensidad que le obligaba a entrecerrar los ojos. Mientras pasaba por migración, notó las miradas inquisitivas de los oficiales. Su pasaporte fue revisado varias veces, como si cada sello representara un posible peligro. Alejandro trató de mantener la calma, aunque el sudor le corría por la frente. Recordaba las palabras de Mariana. No es un terreno neutro. Mantente alerta. Al salir del aeropuerto lo esperaba un hombre alto, de piel oscura y sonrisa franca. «¿Alejandro?», preguntó en un español con acento extranjero. «Sí, soy yo. Soy Samuel, misionero. Me pidieron que te acompañara durante tu estancia. Bienvenido a Sudán». La calidez en la voz de Samuel fue un alivio inmediato. Subieron a una camioneta vieja que rugía con esfuerzo en cada movimiento. El trayecto por la ciudad fue un choque cultural para Alejandro. Calles polvorientas, mercados llenos de colores y aromas intensos, mujeres con túnicas largas y niños corriendo descalzos. Todo se mezclaba en un paisaje vibrante y caótico. «Aquí la vida es dura, pero la gente tiene un corazón grande», explicó Samuel mientras esquivaba motocicletas. «Muchos desconfían de los extranjeros, pero cuando ven que vienes con respeto, se abren». Alejandro asentía en silencio, tratando de absorber cada detalle. Sentía una mezcla de fascinación y vulnerabilidad. Al llegar a un barrio pobre en las afueras de Jartum, Samuel lo condujo a una pequeña iglesia de paredes sencillas, levantada con bloques y láminas. Allí, decenas de personas se reunían en oración, cantando con voces que parecían desafiar la adversidad. El ambiente era humilde, pero la energía espiritual se percibía intensa. Alejandro no pudo evitar emocionarse. Recordó las procesiones en Oaxaca y las fiestas patronales en los pueblos de México, donde la fe unía a la gente en medio de la pobreza. La escena en Sudán le resultaba extrañamente familiar, aunque estaba a miles de kilómetros de casa.
Después del servicio, Samuel lo presentó ante los líderes de la comunidad. Algunos lo miraron con cautela. «¿Qué busca aquí?», preguntó un anciano con voz firme. «Solo quiero escuchar», respondió Alejandro. «Quiero comprender lo que vivieron». Hubo un silencio prolongado. Finalmente, una mujer joven habló con voz suave. «Muchos extranjeros vienen, toman fotos y se van. No entienden nuestro dolor. Si de verdad escuchas, te contaremos, pero debes ser digno de confianza». Alejandro sintió un peso en el pecho. No bastaba con ser periodista, debía demostrar respeto y empatía. «No vine a buscar una noticia rápida. Vine porque creo que su historia merece ser contada con verdad y dignidad». La mujer lo miró largo rato antes de asentir levemente. Más tarde, en una pequeña habitación donde Samuel le ofreció té dulce, Alejandro anotaba en su libreta mientras trataba de ordenar la avalancha de sensaciones. El calor lo mareaba, los mosquitos lo rodeaban, pero lo que más lo inquietaba era la desconfianza en los ojos de la gente. Tenía que ganarse su confianza, paso a paso. Samuel lo advirtió con tono serio. «Aquí no todos quieren que la verdad salga a la luz. Habrá quienes intenten frenarte. Debes ser prudente». Alejandro lo miró fijamente. «Lo entiendo, pero no vine hasta aquí para darme la vuelta». En ese momento supo que el verdadero reto apenas comenzaba. Al amanecer del día siguiente, Alejandro despertó con el sonido de cánticos lejanos que parecían mezclarse con el canto de los gallos. El calor ya era sofocante, a pesar de que el sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte. Samuel lo esperaba con un termo de té y una expresión grave. «Hoy hablarás con algunos sobrevivientes. No esperes uniformidad en lo que te dirán. Cada uno recuerda el ataque de manera distinta». El corazón de Alejandro se aceleró. Había llegado el momento de enfrentarse a la esencia de su viaje, escuchar a quienes estuvieron allí cuando la violencia irrumpió en medio de la oración. El primero en hablar fue Musa, un hombre delgado con arrugas prematuras marcadas en el rostro. Sus ojos transmitían un cansancio profundo, pero también una determinación silenciosa. «Era un viernes por la tarde», dijo en voz baja. «Estábamos cantando cuando escuchamos los gritos y luego los disparos. Pensé que moriría en ese instante». Alejandro lo observaba con atención, tomando notas rápidas. «¿Qué ocurrió después?». De pronto todo se iluminó. Musa levantó las manos como si aún intentara cubrirse de ese resplandor. Era tan fuerte que los hombres armados se detuvieron. Uno dejó caer su rifle y retrocedió. Otros comenzaron a gritar confundidos. Las balas no nos alcanzaban. El periodista sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Más tarde, conoció a Amina, una mujer joven con un pañuelo color azul que le cubría la cabeza. Tenía en brazos a un niño pequeño que jugaba con sus collares. Ella hablaba con serenidad, aunque en sus ojos brillaba el recuerdo del miedo. Yo cerré los ojos y pensé en mi hijo, pero en ese momento todo cambió. La luz fue como si el cielo se abriera. No sé de dónde vino, pero nos protegió. Los atacantes no pudieron avanzar. Alejandro se inclinó hacia ella. ¿Todos la vieron de la misma manera? No sé. Algunos hablan de un reflejo, otros de un milagro. Para mí, fue Dios cuidándonos. El niño en sus brazos soltó una risa inocente, y Alejandro sintió que aquella vida era en sí misma una prueba de lo que la madre narraba. El tercer testimonio fue el más escéptico. Yusef, un joven que había perdido a su hermano en otro ataque, frunció el ceño mientras hablaba. Lo que pasó puede tener otra explicación. Tal vez fue el sol reflejado en algo metálico, o el humo. Pero reconozco que los hombres armados quedaron paralizados. Esa parte es verdad. Alejandro anotó cada detalle, con la mente dividida entre la lógica periodística y la emoción personal. Recordó las palabras de Mariana desde México, quien le había enviado días antes un mensaje con referencias históricas. En muchas culturas, la luz simboliza resistencia y protección. Tal vez lo que escuches allá tenga varias capas. Al caer la tarde,
Alejandro cerró su libreta y caminó junto a Samuel. El calor se mezclaba con un viento cargado de polvo y el cansancio lo abrumaba. «Samuel, ¿cómo interpretas tú lo que pasó?», preguntó, buscando claridad. El misionero guardó silencio unos segundos antes de responder. «No me corresponde explicar. Yo solo sé lo que vi en sus rostros, miedo transformado en esperanza. A veces, eso es lo que más importa». Alejandro asintió con el pecho agitado. Había recogido testimonios valiosos, pero también se encontraba atrapado en una encrucijada. ¿Cómo contar una historia en la que la línea entre lo posible y lo inexplicable era tan delgada? Mientras la noche caía sobre Jartum y las estrellas comenzaban a iluminar el cielo, comprendió que cada palabra escuchada lo acercaba más a la verdad, pero también multiplicaba sus dudas. Las primeras entrevistas dejaron a Alejandro con una mezcla de entusiasmo y zozobra. Tenía material valioso, testimonios que coincidían en puntos clave, pero también sabía que esos relatos no eran bien vistos por todos. Al salir de la comunidad aquella tarde, mientras se alejaban en la camioneta de Samuel, notó algo inquietante. Una motocicleta los seguía a distancia. «¿La ves?», murmuró Alejandro intentando no sonar alarmado. Samuel miró por el retrovisor y asintió. «Sí, no es la primera vez. Desde que comenzaste a hablar con la gente, nos han estado vigilando». El periodista tragó saliva. La idea de ser seguido lo llenaba de una tensión que no había sentido ni siquiera en las coberturas más arriesgadas en México. La camioneta giró por una calle polvorienta, pero la motocicleta continuó detrás de ellos. «¿Qué hacemos?», preguntó Alejandro, con los dedos crispados sobre su libreta. «Mantén la calma, no les demos razones para acercarse». Finalmente, tras varios minutos, el vehículo desapareció entre el caos del tráfico. Alejandro soltó el aire contenido, pero el miedo ya se había instalado en su pecho. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, no lograba concentrarse. Las palabras se mezclaban con imágenes de hombres armados irrumpiendo en una iglesia. Recordó la advertencia de Mariana. «No subestimes los riesgos, Alejandro. Allá hay intereses poderosos que prefieren el silencio». Al día siguiente, mientras caminaba por el mercado local acompañado de Samuel, notó nuevamente miradas extrañas. Vendedores que parecían demasiado atentos, hombres que se detenían a observarlo más de lo normal. El bullicio de voces, los aromas de especias y el calor insoportable no lograban distraerlo de esa sensación de ser vigilado. «Samuel, ¿crees que quieran intimidarme?», preguntó en voz baja. «Sin duda. Aquí no todos desean que el mundo conozca lo que pasa. Hay grupos armados que viven de sembrar miedo. Para ellos tu presencia es una amenaza». Alejandro apretó los labios. No era ingenuo. Sabía lo que significaba trabajar en territorios donde la información podía costar vidas. Sin embargo, enfrentarse a esa realidad en carne propia lo hacía cuestionarse. ¿Valía la pena arriesgar tanto? Esa tarde, en una pequeña reunión con algunos fieles, notó que incluso ellos se mostraban nerviosos. Una mujer mayor se acercó y le dijo en voz queda: «Tenga cuidado, hijo. Si sigue preguntando demasiado, podrían hacerle daño». Esas palabras, cargadas de temor sincero, se le quedaron grabadas. Cuando se reunió nuevamente con Samuel, no pudo callar la inquietud. «Me están siguiendo, la gente lo nota. Quizá debería detenerme». Samuel lo miró con seriedad. «Esa decisión es tuya. Pero recuerda, los que te han hablado lo hicieron porque creen que su testimonio importa. Si te vas ahora, sentirán que su confianza se perdió en vano». Alejandro bajó la mirada. No quería defraudar a quienes habían compartido con él sus recuerdos más dolorosos. Sin embargo, el peso del peligro crecía como una sombra sobre su espalda. Esa noche, el periodista escribió en su diario: «Hoy sentí miedo real, miedo de no regresar. Pero también entendí que la verdad nunca ha sido fácil. Si cedo, me convierto en cómplice del silencio. Si sigo, arriesgo todo. ¿Qué pesa más en mi balanza?». Mientras apagaba la vela que iluminaba la habitación, escuchó un ruido afuera, pasos que se alejaban rápido. Corrió hacia la ventana,
pero solo alcanzó a ver la silueta de alguien que se perdía en la oscuridad. El corazón le latía con fuerza. La amenaza ya no era solo un rumor. Estaba cerca, observándolo. Alejandro sabía que necesitaba más voces, más perspectivas que le permitieran comprender la magnitud del relato. No bastaba con los testimonios de fe. También tenía que escuchar a quienes buscaban explicaciones racionales. Samuel lo acompañó a un pequeño dispensario médico en las afueras de Jartum, donde trabajaba el doctor Ibrahim, un hombre de mediana edad, con gafas redondas y una bata gastada por los años. «He escuchado sobre esa supuesta luz», dijo el médico mientras revisaba frascos en un estante. «No niego que la gente lo creyera real, pero desde un punto de vista clínico podría tratarse de un fenómeno natural. Una ráfaga de calor, un reflejo del sol en el metal, incluso un episodio colectivo de estrés». Alejandro lo escuchaba atentamente, tomando notas. «Pero, doctor, varios coinciden en que los atacantes se detuvieron y no pudieron disparar más. ¿Cómo explica eso?» Ibrahim se encogió de hombros. El miedo descontrola a cualquiera. Si ellos vieron algo inesperado, pudieron entrar en pánico. A veces no se necesita un milagro, sino un momento de confusión. Las palabras sonaban razonables, pero Alejandro no podía ignorar la intensidad con la que los sobrevivientes habían descrito aquel resplandor. Más tarde visitó a un líder musulmán de la zona, el jeque Hassan, conocido por mediar en conflictos comunitarios. Lo recibió en una sala sobria, con alfombras en el suelo y el aroma penetrante del incienso. «He oído de esa historia», dijo Hassan con voz grave. «No puedo negar que algo ocurrió. Los hombres armados no lograron su cometido. Algunos de los míos dicen que fue un signo divino, una advertencia de que no se debe atacar a los que oran, sean cristianos o musulmanes». Alejandro arqueó las cejas, sorprendido por la franqueza. «¿Entonces cree que fue un mensaje de Dios?» El jeque sonrió con prudencia. «Tal vez, pero no lo repetiré en público. Aquí las palabras pueden encender fuegos». El periodista anotó con rapidez, consciente de que aquel silencio impuesto también era parte de la historia. Finalmente, se reunió con Mariam, una viuda que había estado en la iglesia durante el ataque. Su voz temblaba al recordar los disparos, pero sus ojos brillaban con convicción. «No sé qué fue esa luz, solo sé que mi hijo y yo seguimos vivos. Para mí eso es todo lo que importa. Los que quieran explicaciones científicas que las busquen. Yo vi la mano de Dios protegiéndonos». El niño, sentado a su lado, jugaba con una piedra como si nada. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Había algo poderoso en la sencillez de esas palabras. Al caer la tarde, mientras caminaba de regreso junto a Samuel, el periodista reflexionaba en silencio. Tenía frente a sí tres visiones distintas: la médica, que hablaba de estrés colectivo; la religiosa musulmana, que interpretaba el hecho como un signo divino, aunque con cautela; y la de los sobrevivientes cristianos, que lo vivían como un milagro. ¿Cómo escribir algo que no rompa la fe de unos, ni suene ingenuo para otros?, preguntó Alejandro, con evidente frustración. Samuel lo miró con serenidad. «Tal vez tu papel no sea dar una explicación, sino mostrar las voces, que cada quien decida lo que significa». Alejandro guardó silencio. Esa idea lo golpeó con fuerza. Quizá la verdad no era una sola, sino la suma de miradas distintas. Esa noche, mientras escribía en su libreta bajo la luz tenue de una vela, anotó: «La luz existe en la memoria de todos, aunque no todos la vean igual. Tal vez ahí radique su poder». El cansancio lo venció lentamente, pero la duda permanecía. ¿Cómo contar esa historia sin traicionar la esencia de lo que había escuchado? El amanecer en Jartum lo encontró con los ojos abiertos, sin haber conciliado el sueño. Alejandro se quedó mirando el techo de la habitación, con la mente atrapada en un torbellino de preguntas. Había escuchado demasiadas voces, tantas versiones distintas sobre la luz, que ya no sabía dónde pararse. ¿Era periodista o testigo? ¿Debía narrar lo que vio en los ojos de los sobrevivientes o limitarse a los hechos fríos y verificables?
Con la libreta en las manos, hojeaba sus notas y encontraba frases subrayadas. Era como si el cielo se abriera. El sol reflejado en metal. Un signo divino. Todas tenían peso, pero ninguna era concluyente. En su interior comenzaba a crecer una duda más íntima. ¿Y él qué creía? Cerró los ojos y recordó las peregrinaciones en San Juan de los Lagos, donde miles de fieles caminaban kilómetros con ofrendas, cantando bajo el sol ardiente. Recordó a su madre de rodillas, llorando en silencio frente a la imagen, convencida de que una promesa cumplida debía agradecerse con sacrificio. Para esa multitud, la fe no era una explicación racional, era un acto de vida. Alejandro murmuró para sí, ¿será eso lo que me falta? ¿Creer antes de entender? El calor sofocante lo obligó a salir a caminar. Se adentró en calles polvorientas, observando niños jugando con llantas viejas y mujeres cargando cántaros de agua. La vida en Sudán le parecía tan dura y al mismo tiempo tan llena de dignidad. Pensó en México, en los pueblos donde la gente resistía con lo poco que tenía, sosteniéndose en la fe. Su celular vibró. Era una llamada de su madre desde Iztapalapa. «Hijo, ¿cómo estás?», preguntó con voz preocupada. «Bien, mamá, aunque cansado. Soñé contigo anoche. Te veía rodeado de luz». Eso me tranquilizó. Alejandro tragó saliva. «Aquí todos hablan de una luz, mamá. Y yo no sé qué pensar». «No tienes que entenderlo todo. Solo recuerda que la verdad siempre encuentra su camino. Tú fuiste hecho para contarla». Las palabras de su madre lo atravesaron como un bálsamo. Sintió un nudo en la garganta, mezclado con lágrimas contenidas. Más tarde, se reunió con Samuel en un pequeño café improvisado con mesas de madera y sillas desiguales. El misionero lo observó en silencio antes de hablar. «Te noto confundido». «Lo estoy», admitió Alejandro. «Escucho tantas versiones que ya no sé cuál es la verdad, y peor aún, empiezo a dudar de mi papel aquí. ¿Y si regreso y todos me llaman farsante? ¿Y si piensan que inventé una fábula?» Samuel tomó un sorbo de té antes de responder. El periodismo no siempre da respuestas. A veces solo abre preguntas. ¿De qué tienes miedo realmente? De ser ridiculizado, de perder mi credibilidad, de que esta historia me consuma sin dejarme nada. El silencio entre ambos se hizo denso. Afuera, el bullicio del mercado se mezclaba con los rezos que salían de una mezquita cercana. Alejandro se frotó las sienes, sintiendo el peso de todo lo que había escuchado. Samuel le puso una mano en el hombro. «Tal vez lo importante no es lo que piensen de ti, sino lo que esta historia despierta en los demás». Esa noche, Alejandro abrió su diario y escribió con pulso tembloroso. «Hoy comprendí que mi crisis no es profesional, es personal. Tengo miedo de creer y miedo de no creer. Y en medio de ese miedo, sigo escribiendo como si al poner palabras pudiera acercarme a la verdad». Apagó la vela y quedó en silencio, con el corazón latiendo fuerte. Sabía que el camino por delante sería aún más difícil. La tensión que Alejandro sentía en el ambiente no era imaginaria. Cada día que pasaba, las miradas desconfiadas a su alrededor se volvían más evidentes. Los pasos detrás de él, las sombras que se deslizaban en la oscuridad, los susurros que se callaban de golpe cuando entraba a un lugar. Era como si una red invisible lo envolviera lentamente. Una tarde, mientras revisaba sus grabaciones en una pequeña habitación, Samuel entró con el rostro serio. «Alejandro, debemos hablar. ¿Qué ocurre? Alguien filtró información sobre ti. Saben que estás aquí para investigar lo de la iglesia». El periodista sintió un frío recorrerle la espalda. «¿Cómo lo sabes?» «Me lo dijeron contactos confiables. Te describieron, mencionaron tu libreta, tus entrevistas. Alguien de los que confiaste habló». Alejandro se quedó en silencio, repasando mentalmente a las personas con las que había conversado. Musa, Amina, el médico, el jeque, Mariam. Todos parecían sinceros, pero ¿y si alguien había aprovechado su curiosidad para entregarlo? La idea de la traición lo golpeaba con más fuerza que la amenaza externa. «¿Qué significa esto para mí?».
preguntó con voz tensa. «Significa que ya no estás seguro aquí», contestó Samuel tajante. «Debemos movernos esta misma noche». El corazón de Alejandro comenzó a latir con violencia. Recogió sus cosas con manos temblorosas mientras el sol se ocultaba tras el horizonte. Afuera, el calor daba paso a una oscuridad densa, interrumpida solo por el resplandor de fogatas y lámparas improvisadas. Salieron en silencio, evitando las calles principales. La camioneta de Samuel avanzaba por caminos de tierra, entre sombras que parecían alargarse con cada kilómetro. Alejandro mantenía la mirada fija en la ventanilla, como si esperara que en cualquier momento surgieran siluetas armadas. «¿Qué pasa si nos alcanzan?», preguntó de pronto. «Entonces confía en que Dios nos dará salida», respondió Samuel con serenidad. El periodista no pudo evitar una sonrisa amarga. «Eres valiente. Yo solo siento miedo. El miedo es natural. Lo importante es qué haces con él». De pronto, unas luces aparecieron detrás de ellos. Alejandro apretó la libreta contra su pecho como si fuera un escudo. «Nos siguen», murmuró. Samuel pisó el acelerador y la camioneta vibró como si fuera a desarmarse. Avanzaron entre nubes de polvo hasta que lograron perder de vista las luces. Alejandro respiró agitado, con el corazón golpeando en su garganta. Llegaron a una aldea más apartada, donde los recibió una familia que colaboraba con la misión de Samuel. El olor a pan recién horneado contrastaba con la tensión que aún pesaba sobre ellos. La madre de familia les ofreció té caliente, mientras Samuel hablaba en su idioma nativo, agradeciendo la hospitalidad. Alejandro se sentó en un rincón, con las manos aún temblorosas. Se sentía vulnerable como si su destino hubiera escapado de su control. Pensaba en México, en la calma de su barrio, en la sonrisa de su madre. La distancia se le hacía insoportable. Samuel se acercó y le dijo en voz baja: «Debes ser fuerte. Esto apenas comienza. Ellos no quieren que la verdad salga, pero aquí estás, todavía con vida. Eso ya es una victoria». Alejandro levantó la mirada. Estaba agotado, pero dentro de sí algo se encendía. La traición lo había herido, sí, pero también lo obligaba a decidir, retroceder o seguir hasta el final. Esa noche escribió en su diario: «Hoy sentí el filo de la traición. Alguien me vendió, y por poco me atrapan. Pero sigo aquí. No sé qué me espera, solo sé que debo continuar. No sería justo abandonar ahora». Y mientras apagaba la vela, comprendió que la sombra de la amenaza ya lo había marcado para siempre. El amanecer en la aldea trajo consigo un aire distinto, menos sofocante que en Jartum. Alejandro se levantó con los párpados pesados, pero con el corazón decidido a continuar. Samuel lo guió hacia una comunidad vecina, donde vivían algunos de los que habían estado presentes durante el ataque. El camino de tierra serpenteaba entre casas humildes y campos resecos, con niños que corrían descalzos, saludando al paso. Cuando llegaron fueron recibidos con miradas curiosas. No había desconfianza abierta, pero sí una cautela evidente. Los pobladores sabían que hablar tenía un precio, y aún así algunos se acercaron, impulsados por el deseo de ser escuchados. El primero en hablar fue un anciano llamado David. Sentado en un banco de madera, con la piel curtida por el sol y los ojos llenos de cicatrices invisibles, relató: «Yo estuve en la iglesia aquel día. Escuchamos los disparos y pensamos que todo había terminado. Pero la luz apareció como un muro. No sé cómo describirlo, pero nos cubrió». Alejandro anotaba con rapidez, intentando captar cada matiz de sus palabras. Después, un grupo de niños se acercó tímidamente. Eran pequeños, de no más de 10 años, y comenzaron a cantar en su idioma un cántico que hablaba de esperanza y protección. La melodía era suave, pero se elevaba con fuerza, como si cada nota contuviera la memoria de lo vivido. Alejandro se conmovió profundamente. Ese canto le recordaba a las procesiones de Semana Santa en Iztapalapa, donde los niños también marchaban entre cantos y oraciones, sosteniendo la fe de sus familias. Se le escapó un susurro:
La fe se parece en todas partes. Una mujer llamada Rama lo miró y asintió. No importa el idioma ni el lugar. Cuando todo parece perdido, la fe es lo que nos mantiene de pie. Alejandro tragó saliva. Sentía que cada testimonio lo acercaba no solo a la historia de la luz, sino también a una verdad más profunda: la resistencia espiritual de las comunidades olvidadas. Mientras conversaban, Rahma relató cómo, tras el ataque, muchos pensaron en huir, pero decidieron quedarse y reconstruir la iglesia. «Podemos perder nuestras casas, nuestros cultivos», dijo con voz firme, «pero no vamos a dejar que nos quiten la fe». Alejandro sintió un estremecimiento. Pensó en los pueblos de México, en comunidades indígenas que también habían resistido la violencia y el abandono con esa misma fuerza invisible. En ese momento, comprendió que había un puente invisible entre ambos mundos: la dignidad de quienes no se rinden. Samuel, observando en silencio, se inclinó hacia Alejandro. «¿Ves lo que digo? No se trata solo de un hecho aislado. Se trata de cómo esa luz, sea lo que sea, se convirtió en símbolo para ellos». El periodista asintió. Ya no escribía solo como cronista. Estaba aprendiendo, recibiendo un testimonio que lo tocaba en lo más íntimo. Al despedirse, los niños corrieron tras él para entregarle una pequeña cruz de madera tallada. Alejandro la sostuvo entre las manos con reverencia. Sentía que ese objeto no era un simple recuerdo, sino un recordatorio de lo que había visto, una fe que brillaba incluso en medio de la oscuridad. De regreso al refugio, escribió en su diario con mano temblorosa: «Hoy descubrí que la luz no solo los protegió en aquel momento. Sigue viva en su canto, en su resistencia, en sus ojos. Tal vez eso sea lo que debo contar, no un milagro aislado, sino la fuerza que se encendió en ellos y que ahora también arde en mí». Mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, Alejandro comprendió que la historia ya no era ajena. Se había convertido también en parte de él. El momento de volver se acercaba y Alejandro lo sentía en cada fibra de su cuerpo. Había pasado semanas recogiendo testimonios, llenando libretas con frases entrecortadas, grabaciones que aún vibraban con las voces temblorosas de los sobrevivientes y fotografías discretas que mostraban rostros marcados por el dolor y la esperanza. Sin embargo, lo más importante no cabía en papeles ni archivos, era lo que llevaba dentro, una convicción que ya no podía callar. La despedida en la aldea fue sencilla, pero cargada de emoción. Los niños que le habían regalado la cruz de madera lo abrazaron y las mujeres le entregaron pan horneado para el viaje. David, el anciano, le estrechó la mano con fuerza. «Cuente lo que vio en nuestros ojos», dijo con voz grave, «no lo que los poderosos quieren que digan». Alejandro prometió hacerlo, aunque en el fondo sabía que sería un camino cuesta arriba. De regreso en Jartum, Samuel lo acompañó al aeropuerto. La camioneta avanzaba entre el tráfico caótico mientras el aire caliente hacía vibrar el parabrisas. «¿Estás listo para lo que viene?», preguntó el misionero. «No lo sé», confesó Alejandro. «Tengo miedo de que me llamen exagerado, de que digan que inventé todo». «Entonces recuerda esto», respondió Samuel. «Lo importante no es convencer a todos, sino honrar la verdad de quienes hablaron contigo». El vuelo de regreso fue silencioso para Alejandro. Miraba por la ventanilla el desierto que se alejaba, sintiendo que una parte de él quedaba allí, enterrada en esa tierra árida donde había aprendido tanto. Cuando aterrizó en la Ciudad de México, el bullicio del aeropuerto le resultó extraño. Los anuncios en español, las familias abrazándose, el olor a café de las cafeterías lo hicieron sentir en casa, pero también un poco ajeno. Ya no era el mismo que había partido semanas antes. Se reunió con Mariana en un café de la colonia Roma. Ella lo observó con ojos ansiosos mientras él colocaba sobre la mesa su libreta y una memoria USB. «Aquí está todo», dijo Alejandro con un suspiro. «Testimonios, grabaciones, fotografías. ¿Y tú?», preguntó Mariana. «¿Qué traes dentro?». Alejandro guardó silencio unos segundos. «Una certeza. Esta historia merece ser contada, aunque me llamen loco.
Poco después presentó su reportaje en la revista. El ambiente en la redacción era tenso. Su editor lo escuchó con gesto incrédulo. ¿Pretendes que publique esto?, preguntó levantando la voz. ¿Una luz que detuvo balas? Suena a fantasía. No es fantasía, jefe. Es lo que ellos vivieron. Tengo grabaciones, fotos, todo lo que pude reunir. Si no lo publicamos nosotros, lo hará alguien más. El silencio se extendió unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, el editor golpeó la mesa con frustración. Muy bien, pero bajo tu nombre y tu responsabilidad. No quiero que digan que esta revista se volvió sensacionalista. Alejandro aceptó. Esa misma noche, el reportaje fue publicado en la página digital de la revista. El título era sobrio pero contundente. Testigos en Sudán narran cómo sobrevivieron a un ataque armado durante la oración. La reacción fue inmediata. Algunos lectores lo aplaudieron, conmovidos por la fuerza del testimonio. Otros lo criticaron ferozmente, llamándolo ingenuo, fabulador, incluso manipulador. Las redes sociales se encendieron con debates. Alejandro, sentado frente a la pantalla de su laptop, sintió una mezcla de miedo y orgullo. Mariana le escribió un mensaje breve. No importa lo que digan, lo lograste. La verdad ya está afuera. Esa noche, al cerrar la computadora, Alejandro supo que había cruzado un punto sin retorno. Ya no podía echarse atrás. Había regresado con la verdad y ahora debía cargar con todo lo que esa verdad traía consigo. El impacto del reportaje se extendió más allá de lo que Alejandro había imaginado. En cuestión de días, recibió correos de desconocidos que agradecían la valentía de contar la historia, y también mensajes cargados de burla e incredulidad. Entre ambas corrientes, él permanecía sereno, consciente de que lo importante no era el ruido, sino la huella que había dejado en los corazones dispuestos a escuchar. Mariana lo buscó en la cafetería habitual de la colonia Roma. Llevaba un ejemplar impreso del reportaje. «No te das cuenta de lo que lograste», dijo con entusiasmo. «Abriste una ventana a una realidad que muchos prefieren ignorar». Alejandro sonrió, pero con un gesto cansado. «Me atacan por todos lados. Algunos me llaman mentiroso, otros fanático. A veces siento que todo se me viene encima. Eso significa que tocaste un nervio sensible. Nadie queda indiferente ante una verdad incómoda». Alejandro bajó la mirada, removiendo el café con la cuchara. Recordaba los ojos de Dawit, de Amina, de los niños que cantaban en la aldea. Ellos no habían arriesgado sus testimonios para que ahora él dudara de sí mismo. Unos días después, viajó a Oaxaca para reencontrarse con don Rogelio. El sacerdote lo recibió en la iglesia con un abrazo afectuoso. «Leí tu reportaje», dijo con voz grave. «Fue como escuchar el eco de las historias que yo mismo he visto en estas montañas. No importa si algunos lo ridiculizan, lo esencial es que diste voz a quienes no la tenían». Esa noche Alejandro participó en una reunión comunitaria organizada por la parroquia. Campesinos, jóvenes y ancianos escucharon atentos mientras él relataba con sencillez lo vivido en Sudán. El aire olía a leña y a café recién colado y las miradas brillaban con emoción. Cuando terminó, una mujer levantó la mano. «Lo que cuenta nos inspira. Aquí también hemos vivido violencia, pero saber que en otros lugares la fe sostiene a la gente nos da fuerza». Alejandro sintió un calor en el pecho. Comprendió que la historia ya no era solo de África ni solo suya. Se había convertido en un puente entre comunidades que, aunque separadas por miles de kilómetros, compartían el mismo anhelo de dignidad. En los días siguientes comenzó a recibir invitaciones para hablar en otras comunidades. Mariana lo acompañaba, tomando notas y complementando con datos históricos. Juntos formaban un equipo que unía testimonios con contexto, emoción con análisis. En una de esas charlas, un joven universitario se le acercó al final. «Señor, yo nunca había pensado en la fe más allá de lo religioso, pero al escucharlo, entendí que también es resistencia, identidad, incluso política. Gracias por abrirme los ojos». Alejandro regresó a casa conmovido. Esa noche escribió en su diario:
Hoy comprendí que mi labor no terminó al publicar el reportaje, apenas comienza. La historia no solo cambió mi vida, ahora está transformando a otros, y eso me da una responsabilidad mayor. La transformación no era solo externa, sino también íntima. Alejandro se sorprendía rezando en silencio, no con las palabras heredadas de su infancia, sino con un diálogo sincero desde lo profundo de su ser. No sabía si la luz en Sudán había sido un fenómeno físico, un milagro o una metáfora colectiva, pero ya no necesitaba definirlo. Para él, lo importante era el efecto que había dejado, un recordatorio de que la esperanza puede detener el miedo, incluso en el instante más oscuro. Así, poco a poco, comprendió que no era solo periodista, era un testigo, y como testigo tenía la misión de seguir contando historias que iluminaran la oscuridad del mundo. El tiempo pasó, y el eco de la historia de Sudán seguía resonando en la vida de Alejandro. No era un recuerdo pasajero ni un reportaje más. Se había convertido en un punto de quiebre. Lo confirmaba cada vez que alguien lo detenía para agradecerle, cada vez que recibía un correo de un desconocido contando su propia experiencia de fe y resistencia. Una tarde, sentado en el balcón de su departamento en la Narvarte, abrió la libreta donde aún conservaba las anotaciones de aquel viaje. Las letras estaban torcidas por el sudor, algunas páginas manchadas por la tierra, pero en cada línea reconocía el pulso vivo de lo que había presenciado. Sus dedos acariciaron la cruz de madera que los niños de la aldea le habían regalado. Era un objeto pequeño, pero contenía la grandeza de una verdad compartida. Mariana lo visitó con una sonrisa y un folder lleno de papeles. «Mira esto», dijo emocionada. «Están citando tu reportaje en universidades. Lo están usando para hablar de periodismo de resistencia». Alejandro levantó las cejas, sorprendido. «Nunca pensé que algo tan personal llegara tan lejos». «Así son las historias verdaderas», respondió ella. «Se siembran como semillas y florecen en lugares que uno nunca imagina». El recuerdo de Sudán lo acompañaba también en la oración silenciosa. A veces, sin proponérselo, cerraba los ojos y volvía a escuchar los cánticos de los niños, la voz firme de Dawit, las lágrimas contenidas de Mariam. Cada rostro se había grabado en su memoria como un recordatorio de que la luz no había detenido solo balas, sino también el miedo que amenazaba con devorarlos. Una tarde en Oaxaca, frente a una multitud reunida en la plaza principal, Alejandro relató una vez más lo vivido. Al terminar, un campesino levantó la voz. «Usted nos recordó que no estamos solos. Si ellos allá resistieron con fe, nosotros también podemos hacerlo aquí». Ese comentario lo conmovió profundamente. Comprendió que la historia se había convertido en un espejo donde muchos encontraban fuerza para enfrentar sus propias batallas. Aquella noche, en su diario escribió: «No sé si la luz fue un fenómeno natural, un milagro o ambas cosas. Lo que sí sé es que transformó vidas incluyéndome a mí. Yo partí buscando pruebas y regresé con algo mayor. La certeza de que la fe compartida es más fuerte que cualquier bala». Con el tiempo, Alejandro empezó a planear un libro. No quería que la historia quedara reducida a un artículo perdido en los archivos digitales de una revista. Quería darle el espacio que merecía, con las voces completas de quienes habían confiado en él. Mientras escribía, pensaba en su madre. Una tarde, ella lo llamó por teléfono. «Hijo, ¿ya entendiste por qué soñé con esa luz alrededor de ti?» Alejandro sonrió. «Sí, mamá. Creo que esa luz sigue conmigo, y ahora sé que debo compartirla con los demás». Esa certeza se convirtió en su motor. Ya no era solo periodista ni solo testigo. Era un puente entre mundos, un narrador que había aprendido que la verdad no siempre cabe en explicaciones lógicas, pero siempre se revela en la vida de quienes la sostienen. Y así, mirando hacia el futuro, Alejandro cerró su libreta y tomó aire profundo. Sabía que habría nuevas historias por contar, nuevas luchas por narrar. Pero lo aprendido en Sudán lo acompañaría siempre, como una brújula interior.
La luz, al fin y al cabo, no se había extinguido. Seguía ardiendo en cada palabra que compartía, en cada persona que escuchaba, en cada comunidad que encontraba inspiración en aquel relato. Y antes de despedirme, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Historias como esta merecen seguir vivas, inspirando y recordándonos que incluso en medio de la oscuridad siempre hay una luz que puede guiarnos. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla y continúa con nosotros este camino de relatos que transforman.